El Precámbrico duró más de 4 millones de años. Ocupa el 88% de la historia del planeta Tierra. Es el periodo geológico más largo y en él nuestro planeta se estabilizó y aparecieron los primeros organismos vivos, que eran muy simples. El Precámbrico está dividido en Eón Ádico, Eón Arcaico y Eón Proterozoico. Dentro del Eón Ádico es el periodo en el que la Tierra se estaba transformando desde una bola incandescente hasta un planeta con corteza. Se conoce también como Adeico o Adeano. Al principio, hace unos 4.530 millones de años, la Tierra recibió el impacto de un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Tea. El material arrancado formó la Luna, que era según la teoría del gran impacto. El sistema solar todavía estaba en proceso de formación. La corteza terrestre se fue solidificando, aunque sufrió muchos cambios, debido a las continuas erupciones volcánicas. Las rocas más antiguas que se han encontrado en la Tierra tienen unos 4.400 millones de años de antigüedad. El Ádico se suele dar por terminado hace unos 4.000 millones de años, cuando la Tierra quedó relativamente estabilizada, aunque con una corteza más delgada y frágil que la actual. Durante el Eón Arcaico se produjo un bombardeo intenso, que afectó a los planetas interiores del sistema solar. Se formó el núcleo interno de la Tierra, lo que generó un campo magnético. La estructura interna del planeta empezó a parecerse a la actual, aunque más caliente. La corteza se dividió en bloques que empezaron a moverse, iniciando una tectónica de placas. Se cree que el Sol en esta época todavía no había alcanzado su máximo brillo, por lo que la temperatura descendió hasta casi los niveles actuales a pesar de que la atmósfera, sin oxígeno todavía y con muchos gases de efecto invernadero, retenía el calor más que en ninguna otra época. La corteza también se iba enfriando y se formaron las primeras rocas ígneas y metamórficas. Las abundantes lluvias generaron los océanos y mares, mientras la temperatura a nivel de superficie seguía descendiendo. Los primeros signos de vida aparecieron en esos mares cálidos hace unos 3.700 millones de años a partir de unas simples moléculas capaces de replicarse. Hace 3.500 millones de años ya existían cianobacterias que hacían la fotosíntesis, consumiendo dióxido de carbono, aunque todavía no liberaban oxígeno a la atmósfera. Estas bacterias fijaban el carbono que formó los primeros estromatolitos, que eran estructuras minerales. Hace unos 2.800 millones de años aparecieron los primeros organismos capaces de liberar oxígeno a la atmósfera, con lo que ésta empezó a cambiar. La vida estuvo presente seguramente durante todo el Arcaico, aunque limitada a los organismos procariotas. En esta época se produjeron numerosos cataclismos, que desde entonces han provocado extinciones masivas. El Eón Proterozoico
Comenzó hace unos 2.500 millones de años y dura cerca de 1.960 millones de años. En esta época se formaron las plataformas continentales y se produjeron grandes glaciaciones. La primera conocida data de hace unos 2.300 millones de años. La más intensa de este eón se produjo hacia el final, en el periodo criogénico. Se le llama Tierra Bola de Nieve y estuvo a punto de acabar con la vida en el planeta. Los océanos se estabilizaron, relativamente, y la atmósfera inició una lenta pero constante transformación, aumentando la proporción de oxígeno y reduciendo la de metano y dióxido de carbono. En cuanto a la evolución de la vida, en el eón anterior algunas moléculas complejas consiguieron unirse, en un ambiente cálido y húmedo, para formar los primeros organismos unicelulares. Se necesitaron casi 1.000 millones de años para conseguir organizarse en formas más complejas, y lo hicieron en el último tercio de la era proterozoica, con la aparición de las células eucariotas. Hace unos 541 millones de años aparecieron los organismos pluricelulares. A partir de aquí se da por terminado el proterozoico y con él el precámbrico. A lo largo del Precámbrico se formó una buena parte de la base material que constituye la corteza de la Tierra, en la cual vivimos y donde se producen los fenómenos geológicos que más nos afectan. Geológicamente, el Paleozoico se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Panotia y acaba con la formación del supercontinente Pangea. Durante la mayor parte de la era, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes. Paleozoico, geología. La mayor parte de la evidencia de la historia temprana de la Tierra fue destruida en esta época debido a la erosión. Desde el inicio del Paleozoico, los mares poco profundos invadieron a los continentes. Esto se debe a que estos son muy diferentes a los que hay en la actualidad. En primer lugar, en esta era se dan al menos dos orogenias, la caledonia y la herciniana, que afectaron a toda la superficie terrestre generando cadenas montañosas. Durante la primera parte del Paleozoico, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes. Hacia el final de esta era, los continentes se reunieron en el supercontinente Pangea, que incluía la mayor parte de la superficie terrestre que hay en el planeta en la actualidad. Mesozoico. Durante este periodo, los continentes van gradualmente adquiriendo su forma actual. El clima fue excepcionalmente cálido durante todo el periodo, lo que hace una importante función a la hora de la evolución y diversificación de nuevas especies de animales. Los invertebrados son característicos de este periodo. Más característicos fueron los amonites, de caparazón con forma de caracol, y los belemnites, que son más pequeños y con el caparazón alargado y puntiagudo, entre otros equinodermos y cefalópodos. Se desarrollaron ampliamente los vertebrados, sobre todo los reptiles, por lo que la era secundaria también se la denomina era de los reptiles o era de los dinosaurios. En esta también aparecen los mamíferos, aves, angiospermas y que son las plantas con flores. Durante este periodo, debido a la gran actividad volcánica que hubo en el Paleozoico, las deformaciones tectónicas fueron bastante breves. Las únicas que cabe destacar son eh, que Pangea se fue dividiendo en un continente norte, que es la Eurasia, y en un continente sur, que es Gondwana, que tiene una apertura al océano Atlántico. Esto creó el margen continental que caracteriza mayor parte de la costa atlántica actual. A finales de esta era, la Eurasia se convirtió en América del Norte y Euroasia, y Gondwana se acabó convirtiendo en América del Sur, África, Australia, Antártida y el subcontinente indio, que colisionará con la placa asiática durante el Cenozoico, produciendo la cordillera del Himalaya. El Mesozoico concluyó con el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro que ocasionó la extinción masiva del Cretácico. El meteorito del Mesozoico. El Mesozoico concluyó con el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro que ocasionó la extinción masiva del Cretácico terciario. Los científicos han logrado una nueva evidencia de cómo fue el peor día en la Tierra. Esta es la prueba de un fragmento de roca de 130 metros que obtuvieron en el fondo del Golfo de México. Esta roca guarda los sedimentos que se depositaron segundos y horas después de que un gran asteroide se estrellara contra nuestro planeta hace 66 millones de años, que fue el causante de la extinción de los dinosaurios.
El cráter de este asteroide, de unos 200 kilómetros de ancho, está ubicado en la península de Yucatán, en México. Sus zonas mejor conservadas están cerca de las costas del puerto de Chicxulub. Hay científicos que especulan que lo que sucedió nada más impactar el meteorito contra la Tierra fue que empujó el agua hacia afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ésta volvió y entró en contacto con la roca ardiente provocó reacciones violentas, que fueron las provocantes de que el cielo se cubriera de humo, impidiendo la entrada del sol, produciendo la mayor muerte de plantas, que esta fue la que extinguió a los herbívoros, extinguiendo así a los carnívoros, produciendo así la gran extinción de los dinosaurios. También hay una evidencia de un tsunami, provocada evidentemente por el impacto del meteorito. En la parte inferior de interior de la roca, a 130 metros de altura, ahí está la evidencia del tsunami. Los científicos dicen que el impacto habría generado el impulso de una ola gigante que habría estrellado en las costas a cientos kilómetros del cráter. Pero la onda también habría tenido un pulso de retorno y son los escombros transportados en este tsunami los que cubren la parte superior de la roca. Lo que quiere decir que el tsunami llegó hasta las costas a 100 kilómetros más allá y luego volvió y con todos los restos sepultaron la roca del impacto. Factores a destacar del Cenozoico. Se fragmentaron los continentes y se desplazaron hasta quedar como en la actualidad. Se desarrolló la orogenia alpina, formando grandes cordilleras como el Himalaya y los Pirineos, el Himalaya por el choque del subcontinente indio contra la placa euroasiática, y el océano Atlántico se siguió expandiendo por la dorsal atlántica.